podríamos mirar con ustedes, pero estaremos viendo algunos para que podamos, hermanos, poner base a lo que vamos a estar hablando. Quiero que me acompañe a Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2 y su versículo 5. Vamos a comenzar con ese texto. Como les decía, hoy vamos a estar hablando acerca de la Trinidad de Dios. Primera carta de Timoteo, capítulo 2 y su versículo 5. Que ahí hay algo muy importante que el Señor nos enseña en su palabra. Lo tenemos todos. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces leámoslo de vuelta. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Tome su lugar y deme unos cuantos minutos de su atención. En primer lugar, la palabra Trinidad es una palabra que no está en la Biblia. Pero eso no quiere decir que la doctrina de la Trinidad de Dios no esté en la palabra, sino que la palabra Trinidad fue adoptada con el propósito de hacerle entender la pluralidad de personas que hay en Dios. Por eso se adoptó la palabra o esa expresión Trinidad. Le repito, le aclaro, la palabra Trinidad no lo va a encontrar textualmente en la Biblia que diga Trinidad, sino que es una palabra que se adoptó más adelante para enseñar acerca de la pluralidad de personas que hay en Dios. Por eso se adoptó la palabra Trinidad. Y yo no sé cuántos nos acordamos de lo que nos enseñaron en la escuela. Entonces nos enseñaron que uno, ¿verdad?, equivale, ¿cómo se decía? Monosílaba. ¿Ya? ¿Por qué se le llamaba monosílaba? ¿Por qué? Porque era de una sola sílaba. Y el que tenía dos, ya no me acuerdo muy bien cómo se le decía. Disílaba, me parece. Y el tres, pues trisílaba. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque era una palabra que contenía tres sílabas. Y es por eso que se le llamaba trisílabas, porque era una palabra que contenía tres sílabas. Y esa es la razón por la cual se adoptó la palabra Trinidad. ¿Ya comprendieron? Entonces la palabra Trinidad es algo que se adoptó para enseñar, para hablar acerca de la pluralidad que hay en Dios. Entonces, en primer lugar, es importante aprender esto. En primer lugar, la Biblia nos enseña en el versículo 5, el que leímos, ¿qué dice? ¿Cuántos dioses hay? Si lo pueden leer fuerte, la primera frase.
Escuche lo que dice la Biblia. Dice, porque hay un solo Dios. La palabra nos enseña que hay un solo Dios. Y en la Biblia va a encontrar un montón de textos donde nos hablan de que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Entonces, primera de Timoteo capítulo 2 y su versículo 5 nos enseña que solamente hay un solo Dios. Veamos otro texto. Veamos otro texto. Deuteronomios 4:35. Para ir entendiendo esto. Deuteronomios 4:35. Deuteronomios 4:35. Lo tenemos. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, ¿qué dice? Es Dios y no hay otro fuera de él. Si se da cuenta, la Biblia nos enseña que solamente hay un Dios y que fuera de él, ¿qué dice? No hay otro. Entonces, nosotros creemos, ¿ya?, lo que la Biblia enseña. Hay personas que dicen que la doctrina de la Trinidad la inventó la Iglesia Católica. Se va a encontrar con algunos que le van a decir eso, que esta doctrina la inventó la Iglesia Católica. No, esta doctrina no la inventó la Iglesia Católica. Esta doctrina está plasmado en la palabra. Es una revelación de Dios para nosotros. Entonces, en primer lugar, la Biblia nos está enseñando, Dios nos está enseñando que solamente hay un solo Dios. Y eso es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque hay unos que nos malinterpretan y dicen que nosotros creemos en 3 dioses. Pero eso es una mentira. Nosotros creemos lo que la Biblia enseña. ¿Y qué enseña la Biblia? Que hay un solo Dios. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 5. Hay un solo Dios. Entonces nosotros creemos que hay un solo Dios. Porque sí hay un grupo que cree en una doctrina que también lo llaman Trinidad, pero que ellos creen que hay 3 dioses. Y eso es un error. Eso se le llama triteísmo. Y nosotros no creemos en eso. Yo no sostengo eso. Yo creo lo que la Biblia me enseña. Creo que hay un solo Dios. Eso es lo que creemos nosotros. Que hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque el Señor así lo enseña en su palabra. Bueno, entonces creemos en un solo Dios, porque la Biblia así lo enseña. Pero también la Biblia nos revela, esto no es un invento de hombre, sino que Dios mismo en su palabra viene revelando esto
desde el principio de que solamente hay un solo Dios. Pero también, hermanos, la Biblia nos enseña de que en Dios hay una pluralidad de personas. Y eso no lo inventó la Iglesia Católica, eso está en la Biblia. Y hoy nosotros lo vamos a ir viendo. ¿Por qué nosotros creemos de esa manera? Entonces, hermano, no solamente la palabra nos enseña que hay un solo Dios, sino que en Dios hay una pluralidad de personas. Y hoy vamos a mirar, ¿cuántos entienden lo que significa la palabra pluralidad? ¿Sí lo comprenden todos? La palabra pluralidad quiere decir que hay más de una persona. Porque cuando es solamente uno, se le llama singular, porque es solamente uno. Pero cuando hay más de uno, se le dice plural, porque es más de uno. Entonces, por eso usamos la palabra pluralidad de personas en Dios. ¿Por qué? Porque en ese único Dios no solamente hay una persona, sino que hay más de una persona. ¿Y dónde lo dice? Veámoslo entonces. Génesis capítulo 1. Fíjese que desde la creación Dios viene revelando esto de la Trinidad de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Voy a esperar que todos lo encuentren. Ya vimos con ustedes que en Dios, que hay un solo Dios. Y ahora vamos a mirar que en Dios hay una pluralidad de personas. Génesis 1:26. Lo tenemos. Dice: entonces, ¿dijo quién? Oiga eso. Entonces dijo Dios. ¿Quién habló ahí? Dios. Ahora ponga atención. ¿Qué fue lo que habló Dios? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si se da cuenta, como le había dicho, la Biblia nos enseña que hay una pluralidad de personas en Dios. No que hay tres dioses, no, hay un solo Dios. Pero en ese Dios hay una pluralidad de personas. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta? Cuando Dios habla en el versículo 26. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Oiga lo que dijo Dios. Si fuera una sola persona en Dios, Él hubiera dicho: voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Pero no lo dijo así, sino que cuando Dios habla en plural, diciendo: hagamos al hombre
a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Yo no sé si logra ver eso. Él está hablando en plural. Ese único Dios, verdadero, eterno, está hablando en plural diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Los que no sostienen esta doctrina, ellos enseñan que Dios estaba hablando con los ángeles. Pero eso no es correcto. Porque si usted se da cuenta ahí, Dios estaba hablando a alguien que tenía la misma semejanza que Él. Dese cuenta, ¿qué dice? Mire, Dios está hablando con alguien, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Él le está diciendo a alguien: hagamos al hombre. Entonces estaba hablando con alguien. Pero no pueden ser los ángeles, porque nosotros no fuimos hechos a imagen de los ángeles. Ni los ángeles tienen la imagen de Dios. Entonces, lo que nos hace entender es que con el otro que Dios estaba hablando, tenía la misma imagen que Él tenía. Por eso le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que Él señoree y gobierne sobre todas las cosas en la tierra. Entonces se da cuenta que esta doctrina no fue inventada por hombre. Esta doctrina está plasmada en la palabra. Hay un solo Dios, pero en ese Dios verdadero hay una pluralidad de personas. Hay más de una persona, pues. ¿Y cómo lo vemos? Porque ahí Génesis 1:26 nos lo está enseñando. Hagamos al hombre. ¿Con quién estaba hablando? Estaba hablando con alguien. Y ese alguien no pueden ser los ángeles, le repito. Porque los ángeles no tienen la imagen de Dios. Dios estaba hablando con alguien que sí tenía la misma imagen y la misma semejanza que Dios. Por eso le dijo: hagamos a este hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, hermano, nos damos cuenta que en el Dios que adoramos hay una pluralidad de personas. Hay una pluralidad de personas. Hay más de una persona. Entonces, avancemos pues. Veamos otro ejemplo. Génesis 3:22. Fíjese que Dios ya venía revelando todo esto desde el principio. Génesis 3:22. Mira cómo habla Dios, ese único Dios verdadero. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre, ¿qué dice? Es como yo. ¿Cómo lo dice? ¿Se da cuenta? He aquí el hombre es como uno de nosotros. Por eso nosotros creemos que en Dios hay una pluralidad de personas. Él no está hablando con los ángeles. Él estaba hablando, hermanos, con alguien que tiene la misma imagen y semejanza. Por eso Él dice: ahora, como el hombre pecó, ahora Dios dice: ahora
el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, si se da cuenta, Dios desde el principio ya venía revelando su pluralidad de personas que hay en Él. Por eso Él habla, cada vez que habla aquí, Él habla en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. He aquí, el hombre es como uno de nosotros. Quiere decir que había más de una persona en la deidad, en Dios. No solamente hay uno. Veamos otro ejemplo. Ahí 11:7, ¿verdad? Ya casi todos lo conocen. Génesis 11:7. Leámoslo desde el 6. Dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, ¿qué dice ese único Dios? Ahora pues voy a descender y voy a confundir su lengua. Así dice. No, oiga cómo habla Dios. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Escuchó? Estamos viendo que en Dios hay una pluralidad de personas. En Dios no solamente hay una sola persona, como algunos enseñan, sino que en Dios hay más de una persona. Más adelante vamos a ver con ustedes que Cristo vino a confirmar cuántas personas hay en Dios. Ahorita solamente estamos viendo la pluralidad, para que vaya entendiendo conmigo que la Biblia sí enseña que en Dios hay más de una persona. Por eso en este texto ahí dice que cuando la gente se unió, como hablaban un solo lenguaje, se propusieron, hermanos, hacer un edificio, la Torre de Babel. Y entonces, al ver Dios a los seres humanos que se habían, hermanos, propuesto en hacer eso, entonces Dios habla y dice: descendamos y confundamos. Está hablando, hermanos, ahí está hablando con alguien más, porque Él está hablando en plural, hermano, no en singular, sino que en plural, más de uno, hermano, más de uno. Y hay varios textos que nos enseñan que en Dios hay más de una persona. Y también hay un montón de textos donde nos enseñan que hay un solo Dios. Si alguien le dice: es que hay un solo Dios, no hay tres dios. Claro, amén, no hay tres dios. Yo no creo en tres dios, yo creo en un solo Dios. Pero creo que en ese Dios hay más de una persona. No solamente está la persona de Jesús, sino que hay más de una persona, porque la Biblia nos lo enseña.
descendamos, confundamos, hagamos al hombre. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Eso es pluralidad en Dios. A eso se le llama pluralidad en Dios. Hace días atrás me encontré otro. Leámoslo, o leamos dos más. Isaías 6:8. ¿Quién no se sabe ese pasaje? Estamos viendo la pluralidad que hay en Dios, de que en Dios hay más de una persona. No solamente está la persona de Jesús. Isaías 6:8. Dice, lo leo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Oiga, mire, oiga cómo Dios está preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dios está preguntando: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién va a ir en representación de nosotros allá en la tierra? Este texto está relacionado con Hebreos. ¿No ha leído la carta a los Hebreos? Donde queda escrito, donde el Hijo le habla al Padre: he aquí, vengo yo para hacer tu voluntad, conforme a lo que está escrito de mí en el libro. Entonces, hermano, vea eso. Dios está diciendo: ¿a quién voy a enviar? Pero después dice: ¿quién irá por nosotros? Es una pregunta que se hace, hermanos, en la deidad. El Padre está preguntando: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién va a ir en representación de nosotros allá abajo? Y como la Biblia dice que todo esto es sombra de lo que ocurrió en el nuevo, entonces, hermano, responde el Hijo: he aquí, heme aquí, envíame a mí. Entonces es un diálogo en la deidad, entre las personas de la deidad, en las personas de Dios. Y como el Hijo dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió ¿a quién? A su Hijo. Porque él dijo: heme aquí, envíame a mí. Entonces, hermano, todos estos textos nos revelan la pluralidad que hay en Dios. Leamos el último, que hace días lo encontré. Oseas 12:4. Oseas 12:4. Por eso nosotros creemos que hay un solo Dios y que en ese Dios único hay una pluralidad de personas. Hay más de una persona, no solamente hay uno. Oseas 12:4 dice: venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló. ¿Y qué dice? Pero fuerte. Mire qué diferencia. Así le pone más fuerza. ¿De quién estaban hablando ahí?
de Jacob cuando peleó con el ángel en Betel. Dice, ahí venció al ángel de Jehová, y prevaleció, lloró y le rogó al ángel. En Betel le halló. ¿Y qué dice? Y ahí hablé con él. ¿Qué dice? Y ahí habló con nosotros. Entonces, todos estos textos que venimos leyendo, y hay más, nos revelan que en Dios hay una pluralidad de personas. Esto es en el Antiguo Testamento. Ahora veamos unos cuantos, tan siquiera unos dos, en el Nuevo Testamento, que es ahí donde la revelación de la pluralidad en Dios, hermanos, viene a ser completada. Entonces, Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Para que entendamos que en la Biblia está, hermanos, lo que es la pluralidad de personas en Dios. Mateo 3, versículo 16 y 17. Mire, cuando Jesús fue bautizado, ahora sí, vamos a saber, vamos a ir sabiendo entonces cuántas personas hay en Dios entonces. Si estamos diciendo que hay una pluralidad de personas en Dios, ahora quiero saber cuántas hay. ¿Cuántas personas hay? Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. ¿Y qué sucedió? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento viene a ser revelado cuántas personas hay en Dios. Porque ya dijimos, ya vimos textos en el Antiguo Testamento que Dios ya venía revelando la pluralidad de personas que había en él. Entonces ahora en el Nuevo Testamento revela cuántas personas hay en Dios. Entonces la Biblia dice que Jesús estaba siendo bautizado. Y después de que el Señor es bautizado, al salir de las aguas, dice que los cielos se abrieron. ¿Y qué sucedió? Y el Espíritu de Dios descendió sobre él, como en forma de paloma. Y después que sucede eso, dice la Biblia que se escuchó una voz en el cielo. Y esa voz que se escuchó en el cielo, ¿qué decía? No dice, este es mi hermano. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora le pregunto, ¿de quién era esa voz? La voz dijo, este es mi Hijo amado, del Padre. Por eso nosotros creemos que en Dios hay tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo, que es Jesús, y la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia lo está enseñando. Un día estábamos platicando con alguien que no creía esto, y entonces le dije, explícame ese texto, interprétame este texto.
¿quién descendió sobre Jesús? ¿Quién habló en el cielo? Para nosotros, hermano, eso es facilito. En cambio me dijo, no, era un ángel. No, ahí no dice que era un ángel. Nosotros no forzamos ese texto, podemos interpretarlo. La voz que se escuchó en el cielo era la voz del Padre. El Hijo estaba siendo bautizado, que es Jesús, y el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre él como en forma de paloma. Entonces ahí vemos las tres personas en la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, mire, entonces, hermano, esa es la doctrina de la Trinidad. Y fíjate que no lo inventó la Iglesia Católica. Esta doctrina está, hermanos, en la Biblia, en la palabra. Entonces, hermano, nosotros creemos en un solo Dios. No creemos en dos, no creemos en tres, pero sí creemos que en Dios hay una pluralidad de personas. Está la persona del Padre, está la persona del Hijo y está la persona del Espíritu Santo. Con razón en Génesis Dios estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahora entiendo por qué Dios hablaba de esa manera en el libro de Génesis. Descendamos y confundamos. Es que Él estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Algunos no entienden esto. Dicen, no, estaba hablando con ángeles porque Él está rodeado de ángeles. No, Él estaba hablando con alguien que tenía la misma imagen y la misma semejanza que Él. Es imposible que hable con un ángel. Y además de eso, los ángeles no tienen parte en la creación de Dios. Dios, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue Dios. Entonces, hermano, por eso creemos en eso. Amén. Bueno, leamos otro texto. Mira, Jesús lo va a confirmar. Mateo 28, 19. ¿Quién no se lo sabe, hermano? Mateo 28, 19. Jesús vino a confirmar esta doctrina, esta revelación. No lo inventó el hombre, hermanos, es una revelación de Dios. Mateo 28, 19. ¿Por qué Jesús habló de esa manera? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿qué dice? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, Jesús lo vino a confirmar. Jesús, hermanos, enseña esta doctrina, esta revelación. Cuando Él le ordena a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Todo aquel que va a creer, a ese bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esas son las tres personas que hay en la deidad, en Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando Él decía hagamos, descendamos, es que Él estaba hablando con las otras personas dentro de la deidad. Amén. Los noto raros. Pero esa es la doctrina de la Trinidad. Esa es la doctrina. Ahora, porque el tiempo avanza. Ahora mire,
Ya miramos con ustedes que hay un solo Dios y que en este Dios único y verdadero hay una pluralidad de personas. ¿Cuántas personas hay? Está la persona del Padre, está la persona del Hijo y está la persona del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la unidad que hay en estas tres personas. La unidad que hay en estas tres personas. No son tres dioses. Son tres personas dentro de la deidad de Dios. Y estos tres son uno. Entonces veámoslo con ustedes. Mire, comencemos con Deuteronomio 6:4. Un texto que usan muchos para decir que la doctrina de la Trinidad no es bíblica. Deuteronomio 6:4. Todos se saben este texto. Deuteronomio 6:4, ¿lo tienen? Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Qué dice? Pero fuerte, hermano, para que despierte al hermano de al lado. Dice, leámoslo pues, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Qué dice? Jehová uno es. Y ahí donde algunos dicen, ¿escucharon? Jehová uno es. Claro, amén. Creemos en un solo Dios. Pero fíjate que la palabra esta que se usa ahí, Jehová uno es. Esa palabra uno no significa, ¿verdad? No significa un uno, sino que esa palabra, hermanos, esa palabra significa una unidad en Dios. Mire, como no lo hicimos en pantalla, esa palabra uno en la concordancia Strong es H259 y es la palabra hebrea ejad, que habla de unificar, que habla de unidad. Y eso, hermanos, nos hace entender que en Dios hay una unidad compuesta de las tres personas que hay. No es que hay tres dioses, sino que hay una unidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso yo le decía que los tres son uno, son ese Dios único. Entonces por eso ahí dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero esa palabra uno no habla de una persona singular en la deidad, sino que habla de una unidad compuesta en Dios. Y para que lo entienda conmigo, fíjate que esa palabra ejad, esa palabra uno que se usa allí, es la misma palabra que se usa en Génesis 2:24. ¿Cuántos saben en Génesis 2:24? Si no, vayamos a verlo pues. Sino que está hablando de una unidad en Dios. No que en Dios hay una sola persona. Esa misma palabra que se usa en Deuteronomio 6:4, Jehová uno es, esa misma palabra se usa en Génesis 2:24. Para que usted y yo entienda conmigo
¿a qué se refiere esa palabra uno? Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Y qué dice? ¿Escuchó eso? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y al unirse a su mujer, serán, dice, una sola carne. ¿De cuántas personas se está hablando ahí? De dos. Se está hablando del hombre y de la mujer. Y dice la Biblia que cuando ellos se casan y se unen para ¿cómo se dice? Para llevar a cabo lo que es el matrimonio, dice que esos dos, está hablando de dos, no está hablando de uno, está hablando de dos. Esos dos, dice, vendrán a ser una sola carne. Y esa palabra una es la misma que se usa en Deuteronomio 6:4. Por eso esa palabra uno nos da la idea de una unidad compuesta en las tres personas dentro de la deidad. Es una unidad, pues. Así como en el matrimonio, el esposo y la esposa, dice, ya no son dos, sino que al casarse, al entrar, hermanos, en el matrimonio, dice, vienen a ser una sola carne. ¿Pero de qué forma? Uniéndose en una unidad. Amén. Entonces, hermano, ¿verdad? Por eso nosotros creemos que las tres personas dentro de la deidad son ese único Dios verdadero. No son tres dioses diferentes, son un solo Dios. Por eso hay una unidad entre esas tres personas. Veámoslo cómo lo enseña el Señor Jesucristo. Y con esto termino. Ya lo que falta lo iremos viendo. Mire lo que enseña, cómo lo enseña el Señor. Juan 10:30. Juan 10:30. Estamos viendo de que en las tres personas en Dios hay una unidad perfecta. Juan 10:30. ¿Lo tienen? Leamos desde el 29. Dice, míralo, siempre Jesús habló del Padre. Él no estaba hablando de él mismo. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Y qué dice? Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Está hablando de una unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Yo y el Padre, uno somos. ¿Pero a qué se refiere el Señor al decir eso? Yo y el Padre, uno somos. Veamos Juan 17, 20 y 21. Para que usted y yo entendamos en su cabalidad lo que Jesús está diciendo, yo y el Padre, uno somos. Mire la oración que hizo el Señor. Usted va a encontrar muchos pasajes en la Biblia. Juan 17, 20 y 21. Y el 22 lo leemos de una vez. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean uno. Oiga eso, para que todos nosotros vengamos a ser uno. Como tú, oh Padre, ay Jehová. ¿Qué fue eso, hermano? ¿Quién tiró piedra allá? Santo Dios. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. ¿Y qué dice? Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora viene lo glorioso, como dijo el pastor, el 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Entonces, hermano, mire, a eso se refiere el Señor. Cuando Él dice, yo y el Padre somos uno. Él está diciendo, entre el Padre y yo hay una unidad. ¿Y cómo ocurre esa unidad? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. A eso se le llama unidad en las tres personas dentro de la deidad. Son uno solo. Entonces, hermano, a eso se refiere el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dejémoslo ahí para que venga el otro culto, porque faltan algunas cositas. Entonces ya llegamos a entender que hay un solo Dios y que en Dios hay una pluralidad de personas. No solamente está la persona de Jesús como algunos enseñan, solo Jesús. No, la Biblia enseña que hay más de una sola persona. Ahora les pregunto, ¿cuántas personas hay en Dios? Eso. Está la persona del Padre, está la persona del Hijo y está la persona del Espíritu Santo. Y los tres son uno. Los tres son uno. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es ese único Dios verdadero. Eso es lo que vamos a ver en lo que viene. Y que entre las tres personas dentro de la deidad hay una diferencia. Algunos enseñan, Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo. No, la Biblia enseña que hay una diferencia entre el Padre y el Hijo y entre el Espíritu Santo. En personas son distintos, pero en esencia son uno. Y entonces eso es lo que vamos a ver en otra ocasión. Pero para que vayan escarbando en su casa, dice, el Padre tiene su propia voluntad, el Hijo tiene su propia voluntad. Entonces no son las mismas personas. Porque cuando Jesús, antes de ir a la cruz, Él oró. ¿Y qué dijo? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Pero qué dice? Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces quiere decir que el Padre es una persona diferente que el Hijo. Porque el Padre tiene su propia voluntad y el Hijo tiene su propia voluntad y el Espíritu Santo tiene su propia voluntad. Entonces no podemos decir que Jesús es el Padre, ni el Padre es Jesús. No se puede. Amén. Entonces, hermano,
en otra ocasión ya miramos eso. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Póngase, hermanos, sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios. Esperamos que, hermanos, hayamos